Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la mesa número 28 de Derecho Financiero y Tributario 4. Va a dar comienzo la sesión y, sin más preámbulo, voy a presentar a Gonzalo Abad Llopis, que es jefe del área territorial de Suma Gestión Tributaria de la Diputación de Alicante. Gonzalo es doctorando por la Universidad de Alicante y nos va a exponer tasa versus impuesto en la Directiva 2002/20 de la Unión Europea sobre operadores de telecomunicaciones. Sin más preámbulo, Gonzalo, ¿puedes dar comienzo? Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte el haberme cedido la palabra y a los organizadores el haber contado con mi presencia. Ya sin más paso a hacer una pequeña exposición de lo que es mi ponencia y en este sentido lo que pretendo contestar es a la siguiente pregunta. ¿Es compatible el impuesto y la tasa? Bueno, para ello nos vamos a centrar en lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de la Sala Octava se pronuncia en sentencia de fecha 6 de octubre de 2020 sobre el asunto C443/19 ante la posibilidad de gravar con un impuesto la concesión administrativa del derecho de uso privativo del dominio público radioeléctrico que se le había otorgado. El litigio enfrenta a Vodafone España y a la Diputación Foral de Guipúzcoa y se centra en la relación al impuesto al que ha estado sujeta dicha sociedad por la concesión administrativa y las liquidaciones de cánones por el uso de las radiofrecuencias. En lo que se refiere al derecho de la Unión, se mencionan diversos preceptos de la Directiva de Autorización 2002/20 del Parlamento y del Consejo Europeo de fecha 7 de marzo de 2002 relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Considerándose a tener en cuenta de dicha directiva, el considerando 30 nos señala la posibilidad de imponer tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la Autoridad Nacional de Reglamentación relativas a la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento y derechos de uso. Y el considerando 32, la posibilidad de imponer cánones para el uso de radiofrecuencias como instrumentos que garanticen la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. En lo que se refiere al derecho español, le resultaría de aplicación la Ley 32/2003 de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones. En concreto, nos centraremos en las disposiciones a que se refiere el artículo 49 de esta misma norma que viene a disponer. Los operadores y los titulares de derechos de uso de dominio público radioeléctrico o de recursos estarán sujetos al pago de la tasa establecidas en el ordenamiento jurídico. Llegados a este punto, tenemos dos vías de imposición, la que se refiere a la vía del impuesto y la correspondiente a la tasa, lo que nos exige que recurramos a las definiciones que a nivel nacional contemplan las leyes tributarias. A nivel tributario y de acuerdo con la Ley General Tributaria Española, el artículo 2, bajo el título Conceptos, fines y clases de tributos, califica a los tributos como aquellos ingresos públicos que consisten en una prestación pecuniaria exigidas por una administración pública a consecuencia de la realización del supuesto de hecho, al que la administración vincula el deber de contribuir. Y en lo que se refiere a tasas, el mismo artículo, en el punto 2a, define a las tasas como los tributos cuyos hechos imponibles consisten en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en el régimen de derecho público que se refieren, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. De ambas definiciones se desprende lo que el mismo artículo 2.2 en su párrafo C nos determina al referirse como impuesto a los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos u hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. De esta manera, y a modo de resumen, podemos decir que el tributo se exige sin contraprestación y por el hecho del cumplimiento del hecho imponible. En cambio, la tasa tiene una utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Es decir, hay una contraprestación. La consecuencia del impago de la tasa sería la suspensión o la pérdida del derecho a la ocupación del dominio público. Y en lo que se refiere al impuesto de transmisiones, este se paga por la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, como es el caso que nos ocupa.
por lo que debe tenerse claro que el impuesto de transmisiones y la tasa o canon son dos tributos completamente ajenos. Así, el impuesto se aparta totalmente de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2002/20, ya que el impuesto no tiene contraprestación y simplemente es exigible por la realización del hecho imponible. Para la Unión Europea se liquidará el canon por los derechos de uso de radiofrecuencias, números y derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizan que estos cánones no sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente y sean proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 2002/21, Directiva Marco. ¿Qué cuestiones habría en principio que despejar? Pues habría que determinar si es compatible el impuesto de transmisiones con este tipo de actividad y si es aplicable el impuesto a cualquier operador económico y no únicamente a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Cuestión esta última necesaria para tener en cuenta y muy clara si existe o no una tributación. La posición del Tribunal de Justicia, debemos de tener claro que la finalidad del artículo 1 de la Directiva 2002/20 es la de crear un mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas buscando una simplificación de las normas, para lo que se permite que los Estados puedan sujetar los derechos de uso de radiofrecuencias a la imposición de un canon que garantice el uso óptimo de estos recursos. Esto de acuerdo con el artículo 13 de la Directiva 2002/20. El impuesto de transmisiones no tiene como sujetos pasivos a los calificados operadores de servicios de comunicaciones, sino a cualquier operador económico, es decir, a cualquier persona, tanto física como jurídica. La sentencia 4 de septiembre de 2014 del Tribunal de Justicia, el impuesto no es un canon, tal y como se prevé en el artículo 13 de la Directiva 2002/20, por lo que resultaría claramente de aplicación. Por su parte, el pronunciamiento del abogado general, entre otras, en el asunto C375/11, servicios de telecomunicaciones de la Directiva 2020/20, en el escrito de conclusiones nos acaba diciendo que la renovación de uso de radiofrecuencias puede estar sujeta a tasas del mismo modo que la concesión inicial. Es decir, cabe imponer cánones adicionales al canon único al entrar en el mercado, siendo posible en función del artículo 12 de la Directiva de Autorización, al poder utilizarse dichos canon en financiar actividades nacionales de reglamentación. Sin embargo, se imponen unos límites a estas tasas o canon en el sentido de que no resulten discriminatorios con una proporcionalidad con el fin previsto. Las conclusiones del abogado, tanto en el artículo 12 y 13, no se oponen a que el Estado miembro imponga un canon único en la renovación de la concesión como en la renovación posterior. El Tribunal de Justicia se pronuncia en sentencia de fecha 6 de octubre de 2020 en el siguiente sentido. El artículo 13 no se opone a que un Estado miembro en su normativa establezca un derecho de uso de radiofrecuencia y que esté sujeto a una tasa por reserva del dominio público y a un impuesto sobre transmisiones patrimoniales. De esta manera se acabaría teniendo una tasa por la reserva del dominio público radioeléctrico y un impuesto sobre transmisiones patrimoniales que busca agravar la constitución de concesiones administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que la proporcionalidad entendida como requisito esté presente en la aplicación del tributo. A modo de conclusiones, podemos decir que la posición del Tribunal de Justicia sobre las normas comunitarias no deben de pretender imponer criterios que desplacen y dejen fuera del ordenamiento de cada Estado sus propias leyes que imponen gravamen tributario. La regla general de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20 establece una compatibilidad con las normas tributarias de los Estados miembros, siempre basados en un principio de proporcionalidad. Por lo tanto, podemos decir que no existe doble imposición, tasa más impuesto, ya que los hechos imponibles serían diferentes, tanto para la tasa como el impuesto. Por último,
Podemos pensar que las consecuencias de un exceso de tributación acaba perjudicando al usuario, que es quien se le repercute como un coste más los impuestos que se soportan. Y proponemos la posibilidad de unificación de criterios y presión fiscal a soportar por los Estados miembros. Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, Gonzalo. Si os parece, como he comentado antes de dar la grabación, por los que se han ido incorporando, podemos dejar el turno de preguntas y debate al final de las exposiciones. Y si os parece, pues continuamos con el programa. Ahora, seguidamente, viene David García Guerrero, contratado CPU de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Jaén, que nos va a hablar sobre la sujeción al derecho de la Unión Europea del impuesto de valor de la producción de la energía eléctrica español, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2021. Adelante, David. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a todo el equipo que ha organizado este sexto encuentro anual sobre jurisprudencia europea del Spanish Hub, ¿no? Del European Law Institute, y en particular al profesor Hernández como moderador de esta mesa, así como el profesor Moreno y Carrasco, que han tenido también a bien escribir algunos correos electrónicos dándonos información sobre este encuentro. Pues bien, centrando ya la atención en el contenido de mi ponencia, voy a hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como bien ha indicado el profesor Hernández, de 3 de marzo de 2021, que concluye, y aquí hago un pequeño spoiler, ¿no? que se sujeta al derecho de la Unión Europea el impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica española. El título 1 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, crea el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica como un tributo de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barra de central a través de cada una de las instalaciones que se indican en el artículo 4 de la citada ley. Entonces, el preámbulo indica, por un lado, que la Ley 15/2012 tiene como objeto la armonización del sistema fiscal nuestro, el español, con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, que son los valores que dicen que en teoría inspiran esta reforma de la fiscalidad, que coinciden además con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y también ambiental de la Unión Europea. Y por otro lado, también indica este preámbulo que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica se establece con el fin de favorecer el equilibrio presupuestario. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió plantear 4 cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, voy a ir exponiendo brevemente, básicamente, cuáles son las cuestiones que digamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que son contrarias al derecho de la Unión Europea y la contestación que en teoría daría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, la primera cuestión sería si el artículo 1 apartado 2 de la Directiva 2008/118, que es relativa al régimen general de los impuestos especiales, debería interpretarse de forma que se opone esta normativa a un impuesto cuya normativa afirme literalmente que tiene naturaleza directa, como el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que estamos abordando, pero que podrá tener naturaleza indirecta, como bien plantea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Entonces, la sentencia que analizamos recuerda que el artículo 1.2 de la directiva que acabo de citar, la 2008/118, permite a los Estados miembros imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, con la condición de que esos gravámenes respeten las normas impositivas del derecho de la Unión que sean aplicables tanto a los impuestos especiales como al impuesto sobre el valor añadido. Entonces, para determinar si se puede encuadrar este impuesto en el artículo 1.2 de esta directiva del 2008/118, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estudiado si constituye un impuesto indirecto que grava directo o indirectamente el consumo de electricidad, a que se refiere otra directiva, que es la Directiva 2003/96, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. La conclusión de este tribunal comunitario es que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica español es un impuesto directo por varios motivos. Dice, en primer lugar, que no existe un mecanismo formal de repercusión del impuesto.
Entonces, el hecho de que la aplicación de este impuesto español entrañe un incremento del precio de la energía no resulta por sí solo como aspecto, digamos, individualizado, aparte, aislado, no resulta por sí solo, como digo, suficiente para concluir que este impuesto se repercuta íntegramente a los consumidores, ¿vale? Y que por lo tanto tenga naturaleza indirecta. Por otra parte, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica se calcula en función exclusivamente de la condición de productor de electricidad, sobre la base de los ingresos de los sujetos pasivos que son parcialmente fijados y, por tanto, lo que nos encontramos que se realiza con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada al sistema eléctrico, por lo que no se constataría que hay un vínculo directo entre este impuesto que estamos abordando y el consumo de electricidad. Entonces, en consecuencia, al afirmar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no es un impuesto indirecto, que grave directo o indirectamente el consumo de electricidad a la que se refiere la Directiva 2003/96, se entiende que no puede estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.2 de la Directiva 2008/118. Entonces, por otra cuestión que plantea, que digamos que si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana establece una segunda y tercera cuestión prejudicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea la engloba para responderla. Entonces, se plantea desde la Comunidad Valenciana si es contrario al derecho de la Unión Europea y en particular a la Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de la energía procedente de energías renovables, que exista una normativa nacional, es decir, un derecho interno de los Estados miembros, que establezca un impuesto que grave con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico. También cuando la electricidad se produzca a partir de las denominadas fuentes renovables y cuyo objetivo no sea proteger solamente el medio ambiente, sino aumentar el volumen del ingreso presupuestario. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que ni el artículo 1 ni el artículo 3 de la Directiva 2009/28 prohíbe a los Estados miembros establecer un impuesto, como el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produzca a partir de fuentes renovables. Es decir, a través de esta Directiva 2009/28 se pretende establecer, según afirma el artículo 1 de esta directiva, un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables, fijando en particular una serie de objetivos nacionales que son obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de tales fuentes, ¿no?, en el consumo final bruto de energía. Es más, el artículo 3.3 de esta directiva, la 2009/28, usa el término podrán. Por lo tanto, los Estados miembros no están obligados en absoluto, ¿no?, a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables. Y en el caso de que los Estados miembros decidiesen aplicar tales sistemas, tampoco están obligados a configurarlos como exenciones o como desgravaciones fiscales. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de establecer sistemas de apoyo para promover la utilización de la energía procedente de fuentes renovables no implica en absoluto que no puedan gravar a la empresa que desarrollan esas fuentes de energía, es decir, las renovables, por lo que no habrá una violación del artículo 1 y 3 de la Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. La cuarta y última cuestión prejudicial que se plantea, ¿no?, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es si una normativa nacional que establezca un impuesto que grave la producción e incorporación al sistema eléctrico en el territorio de un Estado miembro, no de electricidad, en el supuesto de que este impuesto no sea aplicable a la incorporación en ese sistema de electricidad producida en los demás Estados miembros, si es contrario, por una parte, al derecho originario, en particular al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o también a otras normas de derecho derivado, como son la Directiva 2009/72 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, en particular los artículos 32, 33 y 34, directiva que hoy en día está derogada por otra directiva, la 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Pues bien, comenzando con el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el mismo Tribunal de Justicia de la Unión afirma que es jurisprudencia reiterada que los impuestos no entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativa a las ayudas estatales, a menos que estos impuestos constituyan, digamos, en cierto modo, una financiación
de una medida de ayuda, de modo que formen parte integrante de dicha ayuda. Con respecto al caso objeto de estudio del impuesto que estamos analizando, se afirma que no se desprende que los ingresos procedentes de la percepción del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica constituyan el modo de financiación de una medida de ayuda estatal, en el sentido que acabo de indicar. En consecuencia, no podría considerarse que este impuesto esté incluido en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativa a las ayudas estatales. Pasando, por otra parte, a la Directiva 2009/72 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, los artículos 32 a 34 que cita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que dice que podrían verse violados, ¿no?, por la normativa interna del impuesto español que se aborda, establecen estos artículos de la directiva del 32 al 34 el principio general de no discriminación en el ámbito del mercado interior de la electricidad, al regularse el acceso de terceros a la red de una forma objetiva y que no sea discriminatoria. Por lo que concierne a la normativa reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica español, esta normativa permite una discriminación positiva de los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio incluso de los productores españoles, ¿no?, con distorsión del mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red. Entonces, recuerda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, dado que la Directiva 2009/72 no constituye una medida relativa a la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros, el principio de no discriminación contemplado en esos artículos 32-34 de la directiva no se aplica a una normativa nacional que establezca un impuesto que grave, en este caso, ¿no?, la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro. Entonces, en consecuencia, una normativa nacional que establezca un impuesto nacional, estatal en este caso, que grava la producción e incorporación, como he dicho, al sistema de electricidad en el territorio del Estado, ¿no?, en el supuesto de que este impuesto no es aplicable a la incorporación en el sistema de electricidad producida en los demás Estados miembros, no violaría, como hemos dicho, ni el 107.1 del TFUE, ni los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72. Por lo tanto, a modo de conclusión, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se está afirmando que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no vulnera el ordenamiento jurídico comunitario y además debería considerarse como un impuesto directo, ¿vale?, tal y como su normativa reguladora afirma. Así, este impuesto no tendría las características propias de lo que podríamos denominar un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad. Y por otro lado, tampoco existe, como decíamos, ninguna disposición en la Directiva 2009/28 sobre el fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables que impida a los Estados miembros establecer un impuesto, como el impuesto español, que es objeto de estudio, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, ¿vale? Y también incluso, repito, cuando esta electricidad se produzca a partir del derecho de la Unión Europea, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, conlleva que no se tenga que producir ninguna modificación de esa normativa interna española reguladora del tributo en cuestión. Si por el contrario se hubiese declarado su carácter indirecto y la violación del derecho comunitario, se habría visto además perjudicada la financiación de los costes del sistema eléctrico español, pues la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, establece que en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previsto en el artículo 13 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector eléctrico, un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos y cánones incluidos en la presente ley, entre otros. Y con esto concluyo mi exposición, así que muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición, como bien ha indicado el profesor, al final, ante cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias, David, por tu exposición. Y efectivamente dejamos para el final, si os parece, el turno de preguntas, consultas o abrir un debate. Ahora le tocaría el turno a Vicente Gomar, pero como he comentado, ha tenido un problema y voy a ver si conseguimos que se conecte y traslado su ponencia a la última de la tarde. Así que si no hay inconveniente, seguiría la siguiente exposición de
don Jorge Milla Ibáñez, profesor asociado de la Universitat de Valencia, que nos va a hablar sobre la compatibilidad de las normas de precios de transferencia de Rumanía con el derecho de la Unión, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020. Sin más preámbulo, Jorge, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Fernando, y yo también traslado mi agradecimiento a toda la organización de esta jornada. La verdad es que esto, en fin, solamente ellos saben lo que cuesta de organizar, ¿no? Para que nosotros estemos aquí. Y esta vez yo creo que ya se ha superado la organización en cuanto al tema informático. Yo esto de los grupos, las salas, ya me ha dejado maravillado. O sea, es verdad que nos ha echado al principio, pero vamos, nada, o sea, fantástico, fantástico. Bueno, pues nada, primero buenas tardes a todos, o buenas noches y buenos días si estáis viendo esto grabado. Yo voy a hablar del asunto C558/2019, que es el conocido como Impresa Pisarotti. Os hago una pequeña introducción que también, como mi compañero David hablaba antes, hace de spoiler, pero bueno, creo que es la mejor forma de introducirnos en el asunto. En este caso, conocido como Impresa Pisarotti, el tribunal determina que las normas rumanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que las normas rumanas de precio de transferencia que se aplicaban a una sucursal rumana de una empresa italiana, pero no a una sucursal rumana de una empresa rumana, eran compatibles con la libertad de establecimiento. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia aplica su razonamiento fundamentándose o visto ya anteriormente en los asuntos SGI, que es el asunto C311/2008, y el Hornbach-Baumart AG, que es el C382 de 2016. Pongo un poco en antecedentes. Esta sucursal rumana, conocida como Impresa Pisarotti, es una sucursal de la empresa italiana Pisarotti Italia. Lo que hace esta sucursal es que celebra 2 contratos de préstamo en 2012 con la casa matriz. Estos contratos de préstamo no contienen ninguna cláusula para el cobro de intereses. Ambos préstamos se reembolsaron finalmente en abril de 2014. ¿Qué pasa? Que según la legislación rumana, la sociedad se considera una persona rumana y por lo tanto las autoridades fiscales alegaron que las normas rumanas de precio de transferencia se aplicaban a los préstamos en cuestión y que debería haberse aplicado un tipo de interés de mercado. Luego comentaré un poquito sobre esto, mi opinión ya muy particular. La sucursal, claro, se queja de que este trato es contrario tanto a la libertad de establecimiento como a la libre circulación de capitales, artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque estas normas de precio de transferencia no se aplicarían si una sucursal rumana suscribiera un contrato de préstamo similar con una empresa rumana. Bueno, pues en consecuencia el asunto es recurrido ante el Tribunal de Distrito de Cluj, en Rumanía, que suspende el procedimiento y remite el asunto al Tribunal de Justicia para una decisión prejudicial, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué señala el Tribunal? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que el objetivo de las normas de precios de transferencia rumanas era simplemente, por decirlo de alguna forma, permitir a las autoridades rumanas corregir la base imponible en situaciones de precio de transferencia. Esto impide que las empresas residentes proporcionaran bienes o servicios a empresas no residentes de forma infravalorada o gratuita, y así reducir la base imponible en Rumanía. El tribunal acepta que esta normativa controvertida afectaba a los pagos efectuados por una sucursal rumana a su oficina central establecida en otro Estado miembro. Y en consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que tales normas debían examinarse a la luz de la libertad de establecimiento únicamente. Hemos visto que cuando se eleva esta decisión prejudicial, la sucursal se queja tanto de que era contrario a la libertad de establecimiento como a la libre circulación de capitales. Bueno, finalmente el tribunal señala que tales normas debían examinarse únicamente a la luz de la libertad de establecimiento. Respecto a esta restricción de la libertad de establecimiento, bueno, pues yo destaco 3 párrafos de la sentencia. En el 23, el tribunal destaca que textualmente, la aceptación de la propuesta de que el Estado miembro en el que está establecida una sucursal residente puede aplicar libremente un trato diferente por el mero hecho de que el domicilio social de la empresa matriz esté situado en otro Estado miembro. Privaría el artículo, porque si no, privaría el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de todo sentido. También el 26 añade que una sucursal de una empresa no residente, como Impresa Pisarotti, goza de un trato menos favorable que el de una sucursal de una empresa residente que realiza operaciones similares con su matriz. Y finalmente el tribunal concluye que tal diferencia de trato fiscal constituía una restricción a la libertad de establecimiento. El tribunal explica en el 27 de esta forma.
La empresa matriz podría verse disuadida de adquirir, crear o mantener una sucursal en un Estado miembro que no sea su Estado miembro de residencia debido a la carga fiscal impuesta en esta situación transfronteriza sobre las transacciones celebradas en empresas que no sean de competencia términos de duración. La justificación, bueno, pues ¿qué alegan las autoridades rumanas? Alegan que la normativa de precio de transferencia controvertida estaba justificada por la necesidad de garantizar una distribución equilibrada de los derechos fiscales entre los Estados miembros. Y así el tribunal, reconoce en el párrafo 29 que las normas sobre el precio de transferencia establecidas en el Código Tributario tienen por objeto evitar que la base imponible en el estado de residencia de un establecimiento permanente de una empresa no residente se reduzca a causa de las operaciones realizadas por dicho establecimiento permanente con su matriz que no se ajusten a las condiciones del mercado. Básicamente, erosionar la base imponible. ¿Qué ocurre? Pues que el tribunal finalmente acepta en el párrafo 30 que la necesidad de garantizar una distribución equilibrada de los derechos fiscales entre los Estados miembros podría justificar esta restricción controvertida, cuando el sistema en cuestión tiene por objeto evitar conductas que puedan poner en peligro el derecho de un Estado miembro a ejercer su potestad tributaria en relación con las actividades realizadas en su territorio. ¿Cómo lo explica en el párrafo 32? Dice, permitir que las sucursales de empresas no residentes transfieran su beneficio en forma de ventajas inusuales o gratuitas a las empresas matrices puede muy bien socavar la distribución equilibrada de la facultad tributaria entre los Estados miembros. Podría socavar el propio sistema de reparto de la potestad tributaria entre Estados miembros porque el Estado miembro de la sucursal que concede ventajas inusuales o gratuitas se vería obligado a renunciar en su calidad de estado de residencia de ese establecimiento permanente para gravar las rentas de la sucursal a favor, eventualmente, del Estado miembro en el que tiene su domicilio social la sociedad matriz receptora. Por lo tanto, el tribunal sostiene que la legislación rumana sobre precio de transferencia garantizaba que Rumanía pudiera ejercer la facultad de gravar las actividades realizadas en su territorio. Habiendo determinado que existía una posible justificación para normas rumanas en el litigio, el tribunal a continuación tuvo que determinar si las normas de precios de transferencia en cuestión eran proporcionadas. ¿Qué hace el tribunal para justificar o para determinar que las normas de precios de transferencia eran justificadas? Pues el tribunal investiga si las normas rumanas de precio de transferencia iban más allá de lo necesario para lograr sus objetivos. En el párrafo 36, en concreto, establece que la legislación nacional que prevé una consideración de elementos objetivos y verificables para determinar si una transacción representa un arreglo artificial celebrado únicamente por razones fiscales, debe considerarse que no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos relacionados con la necesidad de mantener la distribución equilibrada de la competencia tributaria entre los Estados miembros y prevenir la elusión fiscal cuando, en primer lugar, en cada ocasión en la que se sospeche que una transacción va más allá de lo que las empresas interesadas habrían acordado en condiciones de plena competencia, al contribuyente se da la oportunidad, sin estar sujeto a restricciones administrativas indebidas, de proporcionar evidencia de cualquier justificación comercial que pudiera haber existido para esa transacción. En segundo lugar, cuando la consideración de tales elementos lleva a la conclusión de que la transacción en cuestión va más allá de lo que las empresas afectadas hubieran acordado en condiciones de plena competencia, la medida fiscal correctiva debe limitarse a la parte que exceda de lo que se habría acordado si las empresas no tuvieran una relación de interdependencia. Por tanto, el tribunal aplicó su prueba de proporcionalidad normal, que en relación con los precios de transferencia constaba de una prueba de dos partes. En primer lugar, el contribuyente debía tener la oportunidad de presentar pruebas que justificaran estas situaciones y, en segundo lugar, cualquier impuesto adicional cobrado debería limitarse a la parte que excediera el monto de plena competencia, el monto que se habría acordado si las empresas no tuvieran una relación de interdependencia, como es el caso. ¿Qué conclusión extrae el tribunal? Pues el tribunal concluye en el párrafo 37 que el ajuste de ingresos exigido por el artículo 29, apartado 3 del Código Tributario se refiere únicamente a la diferencia de valor entre el valor de mercado de la transacción de que se trata, que habría prevalecido en condiciones de plena competencia, es decir, entre empresas que no tuvieran esta relación, y el valor concretamente aplicado por las partes. Asimismo, el contribuyente también disponía de la posibilidad de poder acreditar que existían razones objetivas para que esta transacción se celebrara a un precio que no reflejaba el valor de mercado. En consecuencia, a reserva de la verificación del órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que las normas rumanas sobre el precio de transferencia no iban más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de la legislación nacional.
Por lo tanto, las normas rumanas no violaban la libertad de establecimiento. ¿Qué aporta, ¿no? ¿Qué nos aporta esta sentencia de Impresa Pisarotti? Bueno, pues yo creo que añade algo más, si cabe, a la jurisprudencia existente, ¿no? Sobre precio de transferencia. Sigue el enfoque adoptado por el Tribunal en 2010, en el caso SGI, que he comentado al principio, y el propósito de esta legislación sobre el precio de transferencia es garantizar que las transacciones que involucren situaciones transfronterizas se lleven de acuerdo con las condiciones del mercado, a menos que este contribuyente demuestre razones objetivas por las que la transacción se ha realizado a un precio que no refleja ese precio de mercado. Esto también está en consonancia, he comentado el asunto SGI, pero también está en consonancia con el Hornbach-Baumart más reciente, ¿no? Una sentencia más reciente. En consecuencia, los Estados miembros pueden mantener normas de precio de transferencia que se apliquen en situaciones puramente transfronterizas sin tener que introducir normas de precio de transferencia similares para cubrir situaciones puramente nacionales. Si bien tales normas constituyen una restricción a la libertad de establecimiento, están justificadas por la necesidad de garantizar que se mantenga la distribución equilibrada de los derechos fiscales entre los Estados miembros. Respecto al trato nacional, la sentencia Impresa Pisarotti es otro ejemplo de trato nacional que está aplicando el Tribunal de Justicia en el entorno de un Estado anfitrión. La empresa italiana estableció su establecimiento permanente o sucursal en Rumanía. Al hacerlo, la empresa italiana ejerce su libertad de establecimiento en Rumanía, que es el Estado miembro de acogida. Y así el Tribunal, en el párrafo 23 de razonamiento de abuso fiscal, que es bastante interesante en este caso, habla de la libertad de establecimiento y concretamente dice: la libertad de establecimiento busca garantizar el beneficio del trato nacional en el Estado miembro de acogida de la sucursal, prohibiendo cualquier discriminación, incluso mínima, basada en el lugar en el que tienen su sede las empresas. La justificación, bueno, pues la justificación está bastante clara, ¿no? Dado que la norma de precio de transferencia opera únicamente en un entorno transfronterizo, en general constituye una restricción a la libertad de establecimiento. La verdad es que la necesidad de garantizar la distribución equilibrada entre los Estados miembros es una de las principales excusas que se ofrecen como justificación de interés general por tales normas. Los Estados miembros mantienen normas sobre el precio de transferencia para evitar conductas que puedan poner en peligro el derecho del Estado miembro a ejercer su poder. Consideraciones finales que yo os traigo, para no alargar mucho más lo que es las conclusiones que extraigo de esta sentencia. Por lo general, una sucursal o un establecimiento permanente es simplemente una parte de una empresa y no es como tal un residente del Estado miembro de acogida. En Impresa Pisarotti, las normas rumanas trataban a esta sucursal de la empresa italiana como una persona rumana a efectos fiscales. Y por lo tanto, las referencias del tribunal al estado de residencia de este establecimiento permanente deben entenderse en este contexto. La interpretación del tribunal del principio de libre competencia equivale a de conformidad con las condiciones del mercado, condiciones de plena competencia o el precio de mercado. Aunque el tribunal no hace referencia al principio de plena competencia, es obvio que a este se refiere en estos párrafos, ¿no? El enfoque del tribunal, como ya he dicho, es similar al asunto SGI o al asunto Hornbach. Al final, estas son mis consideraciones, pero realmente si rebuscando un poco y haciendo un poquito más de investigación sobre el tema, la verdad es que me doy cuenta, tal vez esta erosión de la base tampoco tenía mucho sentido, podemos comentar sobre este tema después, que realmente en Italia el tipo del impuesto de sociedades en ese momento era el 31,4%, mientras que en Rumanía era el 16%. Por lo tanto, yo creo que tal vez ni siquiera, dado que no eran muy altos estos préstamos y tal, no era una gran cantidad, yo creo que ni siquiera se lo plantearon realmente por la diferencia entre un tipo y otro, porque la verdad es que habría costado poco el haber puesto un interés y con eso haber erosionado un poquito la base en el lugar donde era más alta el tipo, ¿no? Y por mí esto es todo. Gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Jorge, por tu exposición.
Pues continuamos ahora con doña Teresa Pontón Aricha, que es PDI de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz, que nos va a hablar. El título es Shakira, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2020, el caso 245/19. Tienes la palabra, Teresa. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de poder participar, no solo a la organización, también al comité científico, en un evento de tal magnitud. Voy a hablar sobre la sentencia del 6 de octubre de 2000, que acumula los asuntos 245/2019 y C246 de 2019, y que es un secreto a voces. Estamos hablando de Shakira, el caso de Shakira. Shakira se le inició una investigación en nuestro territorio para determinar su residencia y una vez que ya se la consideró residente, se continuó determinando los rendimientos que la misma tenía. ¿Qué originó esto? 2 requerimientos de información al Estado de Luxemburgo, que son los que nos han conducido a esta sentencia. Tenemos 2 requerimientos que son completamente distintos, uno de 18 de octubre de 2016 y otro de 16 de marzo de 2017. Ambos se basan tanto en la Directiva 2011-16 de cooperación como en el convenio que tienen ambos estados de 1986. Estos requerimientos han abierto la puerta a plantearnos temas esenciales. Ya lo adelanto, que será una de mis conclusiones, sobre todo la posición que tiene el contribuyente frente a estos requerimientos. Nos movemos ahora mismo en un entorno global que busca la transparencia, que busca mantener un estándar máximo, pero que olvida al contribuyente y olvida los derechos que le asisten, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Automáticamente el contribuyente pasa a un segundo plano, siempre buscando esta transparencia, y estos instrumentos de soft law que después se nos convierten en directivas, en nuestro caso, están teniendo respuesta a través del Tribunal de Justicia. Tenemos un antecedente en la sentencia Berlioz y ahora esto continúa con esta sentencia vinculada a la popular cantante. ¿Cuál ha sido el problema fundamental? Una vez que el requerimiento llega a Luxemburgo, Luxemburgo lo traslada a 2 entidades, a una sociedad, que es de la que viene el caso 245, y a una entidad bancaria, el 246. El problema, no olvidemos que Luxemburgo no se ha mantenido siempre dentro de estos estándares que seguía la OCDE y que después se han trasladado a la directiva. Luxemburgo ha tenido varias revisiones, ha estado en la lista gris de la OCDE y en su legislación interna no permite a la persona a la que se le requiere esta información acceder a un tribunal para combatirla. Solamente se puede acceder mediante una sanción. Por ello, tanto la sociedad como el banco lo que inician son procedimientos judiciales internos por vulneración del artículo 47. Entienden que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y entienden también que se está vulnerando el derecho a la vida privada y a la protección de datos. El tribunal al final lo que hace es, los tribunales internos quiero decir, perdón, lo que hacen es plantear 2 cuestiones prejudiciales. Primera, relativa a la tutela judicial efectiva, no solo de la persona que recibe el requerimiento, también del contribuyente y de terceras personas que se ven implicadas en el proceso. Y después, si ya hemos superado esta primera cuestión, el siguiente punto, que también es esencial
a la hora de determinar cómo van a funcionar estos estándares es el concepto clave de la previsiblemente pertinente necesidad del contenido de este requerimiento. Perdón. Primero, vuelvo a la tutela judicial efectiva, que es la primera cuestión. Ya aquí se apuntaba en la el artículo 47 la predica tanto para las físicas como las personas jurídicas, para ambas. Vamos a ver que en esta sentencia lo que hay es una evolución. Hay un paso más de lo que encontrábamos en la sentencia de Berlioz. Nos dice el tribunal que la tutela judicial efectiva es limitable por los Estados miembros a través del artículo 52, pero que en la directiva no se establece esta limitación y que el único límite que existe es la legislación interna del Gran Ducado de Luxemburgo, que no permite de ninguna manera un recurso contra este requerimiento de información que le realiza su propia administración. Ya se dijo en la sentencia de Berlioz que la tutela judicial efectiva, y se ha dicho en otras ocasiones, se puede limitar, pero no su contenido esencial. En Berlioz, ¿qué nos dejaba claro? Que el sujeto no puede verse obligado a infringir una norma y exponerse a una sanción para acceder a los tribunales. Determina el tribunal que estamos en una situación en la que este requerimiento, en este caso a la sociedad B, le genera una obligación jurídica que podría ser sancionable, y de hecho lo fue. Y esta obligación jurídica, esta posición en la que le pone el requerimiento como destinatario, necesita este cauce y este acceso a los tribunales. Y por lo tanto, determina el tribunal que en este supuesto, en el que la persona requerida no tiene acceso a una tutela judicial efectiva, sí se está vulnerando el artículo 47. Dentro de esta primera cuestión pasa a analizar al contribuyente, y ya el contribuyente lo analiza con muchísima más dureza, a mi juicio. Parte de que en este caso la popular cantante estaba siendo investigada en España, y esto nunca lo pierde de vista porque esto será lo que le abra a la cantante en el procedimiento oportuno la contradicción, en la que podrá alegar, exponer su posición o lo que estime conveniente. Pero una de las grandes diferencias que estima el tribunal es que al contribuyente no se le genera ninguna obligación, no puede ser sancionado. La obligación se le genera a la persona a la que se le requiere la información, pero no al contribuyente que está siendo investigado. La contradicción y el acceso a la tutela judicial efectiva la va a encontrar a lo largo del procedimiento que se desarrolle, si se desarrolla. Realiza también el tribunal aquí un juicio de proporcionalidad y estima que el objetivo que viene marcado en la directiva, que es el perseguir el fraude y la elusión fiscal, debe verse satisfecho y que para ello hay que hacerlo de una manera rápida y efectiva. Y este es uno de los argumentos que utiliza para determinar que esta medida es proporcional, de que no tenga un acceso directo a un recurso judicial como si tiene la persona a la que se le dirige el requerimiento. Respecto a las personas terceras, que es el banco C al que se dirige el segundo requerimiento, más o menos viene a decir lo mismo que con el contribuyente, que no le genera ninguna obligación, que no puede ser sancionable y lo sacará. Con esto finaliza la primera cuestión y abrimos la segunda, que es extremadamente interesante. Recordemos que venimos del estándar impuesto por el artículo 26 del modelo de la OCDE, que esto se traslada a la directiva de cooperación y que en ambos hay un reconocimiento mínimo
de los derechos del contribuyente y de la persona a la que se le dirige este requerimiento de información. Ya en Berlioz ponía las vías que vamos a seguir ahora. Es necesario que disponga de un acceso a los tribunales, no se puede llegar a estos tribunales por medio de una sanción y ahora ya vamos un paso más. En esta sentencia nos determina que es cierto que el Estado requiriente, en este caso España, dispone de una cierta discrecionalidad a la hora de determinar el contenido de este requerimiento. Depende de si es pertinente para la investigación y, sobre todo, es muy importante que no genere cargas a la administración luxemburguesa, unas cargas excesivas, la asistencia que va a prestar al Estado español. ¿Qué puede hacer el Estado luxemburgués? ¿Qué puede hacer? Pues controlarla. Ya nos dijo en Berlioz el tribunal que podía. Y aquí nos lo centra más. En Berlioz nos dejaba ver que va a controlar aspectos formales y materiales, pero ahora ya nos lo dice de manera manifiesta. Para ver qué se puede controlar, vamos a ver qué es lo que se le pedía. En octubre, el requerimiento que realiza España a Luxemburgo y del que le ha trasladado a la sociedad B, le pedía copia de los contratos que había tenido la cantante con la sociedad, copias, que aquí es donde viene parte de los problemas, de otros contratos durante los periodos de 2011 a 2014, facturas emitidas y recibidas, medios de pago, y el 16 de marzo, cuando requiere a Luxemburgo y vamos a la entidad bancaria, volvemos a pedir medios de pago, se vuelven a pedir movimientos bancarios y la clave aquí para determinar si es previsiblemente pertinente, según el tribunal, es que se identifica el contribuyente, se identifica a la persona que tiene la información en su poder y se establece un periodo impositivo. Alegaban las empresas y la entidad bancaria que estos conceptos indeterminados no cabían, pero el tribunal les dice que no, que se está haciendo un control material, temporal y subjetivo y que no hace falta que le ponga el día y la fecha de la factura, lo está determinando, está estableciendo unos criterios objetivos que determinan la información que le requiere. Aquí también hay que añadir que hay una pincelada introducida por la sociedad y por el banco respecto a la protección del derecho a la vida privada y de los datos personales del artículo 7 y 8 de la Carta de Derechos, que yo creo que el tribunal podría haber aprovechado esta oportunidad para ahondar un poquito más en ello, porque es cierto que el artículo 79 del Reglamento de Protección de Datos obliga a que si estamos con una persona física tenga un cauce directo que aquí no lo tendría. Concluyendo, ¿por qué es tan relevante esta sentencia en nuestro entorno? Pasamos de estándares generales de soft law a hard law que están pensados y diseñados sin tener en cuenta una parte esencial que es el derecho que asiste al obligado tributario que recibe este requerimiento, los derechos que asisten al contribuyente. Es cierto que tenemos que velar por una transparencia, que tenemos que hacer que el intercambio de información sea rápido, efectivo, pero esto no significa que se pueda hacer menoscabando los derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, en Alemania existe un recurso directo. La cuestión es encontrar un cauce que nos permita que se produzca el intercambio de manera eficiente y rápida, pero dándole, no voy a decir voz, sino respetando el derecho del contribuyente. En esta sentencia, relativamente, no hay demasiados problemas porque estamos hablando de una persona física.
¿Dónde van a venir los grandes problemas? Cuando estemos hablando de grupos de empresas, de inspecciones colectivas entre varios estados, cuando estemos hablando de intercambio de información incluso automática, donde esto va a ser muchísimo más complejo. Lo más importante, a golpe de sentencia, el Tribunal de Justicia va respetando, va poniendo en una posición en la que se merece a los derechos del contribuyente, que en muchas ocasiones nuestros estándares internacionales parecen olvidar. Y con esto solamente me queda agradecerles su tiempo. Muchas gracias a ti, Teresa, por la exposición. Y Vicente me comenta por el WhatsApp que no sabe si se va a poder conectar en breve. Entonces, si os parece, vamos a dar turno al debate, a la formulación de preguntas, y si antes de que terminemos se conecta, le doy paso, y si no, suspendo la grabación y en cuanto pueda se conecta. Los que tengáis que hacer cosas, pues al terminar el turno de debate os podéis desconectar y yo esperaré y mantendré suspendida la grabación para incluir su ponencia y en su caso que la podáis ver si queréis luego en diferido. Así que, bueno, pues nada, cedo la palabra para si queréis plantear preguntas, los propios ponentes, los que hay conectados que han asistido y escuchado las intervenciones. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien se anima a preguntar? Han estado muy interesantes. Yo de hecho, Teresa, si te parece, lo que has expuesto de Shakira viene en relación a lo que en el 2020 publicaban los medios de que habían, vamos, el caso de la inspectora que había estado investigando. Exacto. Shakira. Boa. Es que lo de Shakira ha traído mucha cola. Empezó solamente comprobándose la residencia y de pronto se dieron cuenta que, no recuerdo si fue en 2010 o en 2011, hizo 100 conciertos, 4 en España y todos por Luxemburgo. Sí. Y ahí tirando del hilito y a Shakira le queda bastante. Sí, no. A ver, yo los pongo ejemplos, el caso de Shakira lo pongo en clase, como aquí la mayoría somos profesores, ¿no? Los ponentes, desde luego, y los que no, bueno, pues está Gonzalo, pero que seguro que también le interesa. Yo lo pongo como cuando hablo de la inspección de los tributos, cuando en la parte de procedimientos hablo de la inspección de los tributos, cuelgo la noticia, ¿no? Y de que creo que es el diario El País, porque la publicaron varios, incluso pone un calendario en la noticia, era de octubre o no me acuerdo, abril de 2020, donde va señalando los días en los que la inspectora que siguió la vida de Shakira, por virtud de pruebas de que había pagado con tarjeta, que tenía cita con el esteticien, que había visitado qué tal acto, que había grabado en tal estudio, iba punteando cada uno de los días de los 365 del año para determinar su residencia en el territorio español. Que claro, luego vendría en los requerimientos que tú has estado comentando a los distintos estados, me imagino, porque claro, creo que, bueno, por supuesto va por la vía penal y ya veremos a ver cómo termina, pero creo que tiene un futuro. Aquí no sé cómo le harán el apaño como a los futbolistas para que no... ¿Tú cómo lo ves? Ahí yo lo que veo, y creo que a lo mejor el tribunal podía haberse metido un poquito más, justamente por el tema de la protección de la vida privada y de los datos personales, que pasa el tribunal como de puntilla. También porque yo tengo la perspectiva, como estamos diciendo, del procedimiento español en el que sabíamos qué día había ido a la peluquería, qué día había recogido a los niños, si había ido la nani. Entonces esperaba también ahí, al ver que lo introduce la sociedad y que lo introduce el banco, un poquito más. Pero Shakira lo tiene complicado. A mí también me llamó la atención, Teresa, lo de la verdad que Shakira, me quedé alucinado por esto, lo que comentas. A mí me recuerda, vi una vez un caso, es un caso inglés, uno que trajo mucha cola del tema, cambió todo el tema de residencia fiscal y tal, y ¿sabes? Comentaba, creo que se llamaba Gaines Cooper, y en este decían que era residente porque llevaba al veterinario, imagínate, todos los viernes al perro, y además iba a misa con la hermana todos los domingos, la tenían perseguida en ese sentido, y todo publicado. Sí. Y yo me quedé un poquito alucinado, pensé, madre mía, ¿hasta dónde llegamos?
era un multimillonario que se había ido en Caimán o 66, no me acuerdo, bueno, se había ido, no aparentaba haberse ido, obviamente, y tenían la mascota y digo, ostras, ¿hasta dónde estamos llegando? Sí, es que Shakira hasta en la puerta del colegio tenían las veces que había recogido a ella a los niños del colegio. Es una cosa alucinante. Como la asistenta, que era la que pagaba por ella, entonces tenían, no, esa tarjeta es la que utiliza asistenta, pero paga por ella y la acompaña, digo, o sea, qué persecución. Sí. ¿Y de dónde se obtienen esos datos? Es decir, ¿era un funcionario de la agencia tributaria que se encargaba ya hasta la puerta del colegio? Es que me lo imagino como en las películas, ¿no? Sí. Con un periódico además, así colgado, ¿no? En el artículo del País te lo cuenta la inspectora que seguía a Shakira. Es alucinante. Porque sabían que ella declaraba que era residente en Bahamas. Y en el artículo del País te lo va contando día a día, paso a paso lo que hacía. De todas maneras, no olvidemos que a efectos de inspección, cualquier documento de publicidad, por ejemplo, ya puede ser válido como la realización del hecho imponible. O sea que si esta señora estaba haciendo una serie de giras y estaba haciendo una serie de publicidad de esas giras, ya tenían un elemento más que suficiente, desde mi punto de vista, para poder imputar unos devengos, unos impuestos. Sí. No, pero es alucinante. Ver el seguimiento de lo de Shakira ha sido alucinante cómo se le determinó la residencia. Es que este tema, con el tema de yo lo he puesto en clase ya y lo voy a tener durante muchos años en el temario porque, claro, saltó con los youtubers. O sea, aquí todo vino a que estábamos viendo procedimientos de gestión, de inspección. Pero claro, lo del youtuber es distinto porque el youtuber normalmente se va. Claro, ahí es la diferencia, ¿no? Ahí es la diferencia. Sí, el Rubius, el caso del Rubius era el decir, oiga, o sea, porque claro, se lanzaron contra él y todos, oiga, ¿esto qué es? Explícamenoslo. Digo, vamos a ver, este es un chico que libremente establece su residencia donde le da la gana. Lo que habrá que verificar a posteriori es que no haga un Shakira, un caso Shakira, es decir, que diga que me voy fuera y luego está todos los días residiendo aquí o viniendo más días digo, pero yo creo que en principio el Rubius está de verdad que se ha ido, que se ha montado la paraeta allí y que sí, que a lo mejor vendrá algún festivo, algunas vacaciones y tal, pero que mientras respete el número de días, digo, claro, el caso de Shakira era distinto, era decir, estaba fuera, pero realmente vivía y lo ha demostrado esta inspectora, que también me aprovecha para decirle que los funcionarios de la administración tributaria, en concreto los de inspección, son los más competentes, o sea, quiero decir, los mejores funcionarios, sin lugar a dudas, están en la inspección y los a nivel nacional son increíbles. O sea, a mí me dieron clase cuando no pintaba canas en el máster y me acuerdo que venía cada uno aquí en Valencia, teníamos cada jefe de ONI o de URI que vamos, era para quitarse el sombrero, ¿no? Y por lo que decía, por lo que decía David, efectivamente, es que han punteado operación a operación. Ponen el diario El País, Shakira inspección, que sale la noticia y ya te digo, la puse en la pantalla, estuvimos leyendo la noticia en clase con el calendario, los días del año y es un trabajo de hilar fino, ¿eh? Pero esto porque ha tenido mucha difusión. Con Montserrat Caballé se hizo lo mismo, con Arantxa Sánchez Vicario, con Nadal, se intentó con Fernando Alonso, que es que se lo toman muy a pecho y lo llevan a rajatabla. Perdonad que intervenga en este interesante debate. Al margen de la cuestión de los límites de la administración tributaria, ¿no? Para averiguar, ¿no? dónde permanece un contribuyente, ¿no? ¿No creéis, lo planteo así, a ver qué opináis vosotros, si debería intervenirse desde el derecho de la Unión Europea, si debe haber algún tipo de armonización sobre los criterios que determinan la residencia fiscal en un Estado miembro? Porque actualmente no hay nada al respecto, es decir, no hay norma europea y en fiscalidad internacional el modelo de convenio pues se remite a lo que dicen los Estados miembros. Teniendo en cuenta, ¿no? los problemas que se pueden producir de doble imposición, de doble residencia, etcétera, ¿qué opináis? ¿Debería hacerse algo desde las instituciones de la Unión? Hombre, yo creo que sería esencial, pero que nadie va a aceptar eso por la renuncia que supone a tu soberanía.
pero sería lo ideal de tener una norma clara y todos somos residentes por igual, pero dudo que nadie le vaya a poner ese cascabel al gato. Bueno, se me ha venido a la cabeza, si os acordáis, yo creo que sería deseable, que ningún Estado quiere, pero que en cuanto hayan problemas se tendrá que abordar en serio, porque me ha venido a la cabeza, salvando las diferencias territoriales, el caso a nivel interno. Creo que fue el del Sabadell, el padre de Botín, el difunto el que morimos, cuando hubo el problema entre las comunidades autónomas por el tema de la herencia. No sé si recordáis, Sí. cuando el impuesto de sucesiones era el lugar donde causaba el causaviente, y hubo un problema, creo que era con Botín, ¿verdad? Porque se discutía la herencia en Santander, bueno, de donde él venía, y él había fallecido, creo que en Navarra, porque fue a tratarse, creo que era un cáncer, y se fue al hospital de Navarra y falleció en Navarra. Entonces Navarra reclamaba que tenía que liquidarse el impuesto allí. ¿No suena la jugada esta? Y a raíz de ahí fue cuando se cambió la normativa. Lo digo porque antes o después alguna vez sucederá que dos estados reclamen la residencia para sujetar a un único contribuyente a su normativa. ¿No se puede dar este problema? Sí, claro, los mismos problemas que se pueden plantear a nivel internacional se pueden plantear a nivel interno, ¿no? En el caso de tributos, ¿no? En el caso de tributos cedidos, como el de sucesiones. Pero bueno, en el caso de tributos cedidos está la LOFCA y la Ley 22/2009, que establece criterios de sujeción. Sí. El problema es que esos criterios de sujeción que se utilizan por los distintos estados no están armonizados. Ese yo creo que es el problema de fondo. Y claro, como dice Teresa, es ahora mismo un poco utópico que eso se haga, pero ¿no sería conveniente hacerlo? Es decir, yo creo que se arreglaría muchos problemas. Yo es que soy pro armonizar todo lo que se pueda. Si me preguntas a mí, yo lo armonizo todo. Y te quitas muchísimos problemas, pero ¿quién va a acceder? ¿Cuántos años llevamos con la base del impuesto de sociedades? ¿Y lo que nos queda? Aparte de armonizar, lo malo es luego cada país la transposición. Esa ya sería otra. Bueno, pues para eso está el Tribunal de Justicia, ¿no? Que después controla, ¿no? la transposición que se hace, ¿no? Sí, es verdad. Pero es que luego intentan aprovechar, creo yo, ¿no? Cada un poquito de esa transposición no acaba de... siempre se arrima a cada uno al suyo. Es difícil limitar ese poder tan amplio. Hablaban de cuál es el superpoder que te gustaría tener, dice, ¿no? Poder adquisitivo es uno, pero el poder tributario ya sería otro. Es mucho mejor que la invisible, volar, nada, poder adquisitivo y poder tributario. Esos dos. ¿Vendría seguramente esta solución por parte de una reforma, en este caso de las competencias de la Unión Europea? Porque, claro, mi pregunta es, ¿será ponerse de acuerdo pero modificando derecho originario o no? Porque en teoría, si pensamos que armonización fiscal se prevé para imposición indirecta. Si queremos también para imposición directa, o sea, yo pregunta, digo, ¿sería también tocar un poco, hablando en plata, tocando los pilares básicos de la Unión Europea? Yo opino lo mismo que Teresa, yo soy pro todo lo que sea, incluso hablar de avanzar hacia un Estado incluso federal europeo, yo firmo ahora mismo, porque sobre todo por los problemas que vamos a enfrentar. Pero la cosa es, ciertos países ahora, sobre todo me viene a lo mejor que pueden ser más reticentes, más sobre todo los nórdicos ahora, ¿aceptarían que desde la Unión Europea se decidiese también, por ejemplo, sus propios criterios? Yo no creo que sea tanto un problema de base jurídica, que se podrían utilizar, que es necesario para un correcto funcionamiento del mercado interior, como del mismo procedimiento que se utiliza para aprobar la norma, que, como sabéis, exige unanimidad, y ahí es donde está el problema, que no todos los gobiernos de los estados tienen la misma percepción, ¿no? Aunque ahora se ha ido el Reino Unido, todavía quedan algunos países muy celosos de su soberanía fiscal, ¿no? Yo te he escuchado una propuesta
Y lo que pasa seguramente que será muy difícil, que hablaban de avanzar a la Unión Europea con 3 círculos distintos. Hablaba de un círculo federal, avanzar hacia una federación alrededor del euro, otro círculo que sería confederal, que serán a lo mejor todos los países a lo mejor del este o algunos que están pendientes de su entrada como Turquía, y luego ando otro círculo, sobre todo ya en materia más que era más de cooperación. Pero claro, lo digo así porque incluso el problema es que las propuestas que son es como, uno, ahora que se puede haber o puede existir un derecho de la Unión Europea que es más o menos claro y que los estados, hay que decir que funciona, vamos a decir así, la propuesta es, avanzamos hacia más unión, hacia una idea más federal, o nos vamos, como define Europa, a 2 velocidades, en el que a lo mejor dice España, pues a mí me interesa que haya una idea más federal, pero lo tenemos otros países, a lo mejor, digo Finlandia, que dice, es que yo no quiero a lo mejor que español, italiano y griego decidan por mí, porque al final es la idea en que siguen teniendo, la de los PICs, ¿no? Ese es el problema que tenemos todavía. Pero bueno, entonces yo creo que ahora también va a haber, y esto es mi humilde opinión, de cómo nosotros gestionemos los fondos que hemos recibido de la Unión Europea. Yo creo que eso también se verá la confianza que seguramente podemos tener nosotros, ¿no? Pero bueno, es decir, yo sigo creyendo, tengo ese día, estoy enamorado de lo de la Federación Europea. Ya no sé de verdad en qué acabará, ¿sabes? Ojalá la vea. Ojalá. Yo pienso, David, que el hecho de imponer una Europa a 2 velocidades, yo creo que es negativo para la propia. Efectivamente. Porque, sí, completamente. bueno, para mí está dando pie a que vuelvan a haber Brexit o como se quieran llamar en cada momento, porque cada estado pueda llegar, por ejemplo, tú hablabas de los países nórdicos, que pueden llegar perfectamente a un punto en que digan, yo en esta situación no quiero seguir aquí y me voy, simplemente. Y nos vayamos a quedar al final los países con menor calado o con menor seriedad, por decirlo de alguna manera. Y ese es el benévolo. No, a mí no me gusta ese nivel. A mí tampoco me gusta la cooperación reforzada. Creo que puede crear nuevas distorsiones en el mercado y, de hecho, ya prevista en el tratado y no se ha utilizado, ¿no? Se propuso para el impuesto de transacciones financieras y ahí está el proyecto, que todavía no se ha culminado, ¿no? No creo que esa sea la solución. ¿Alguna cuestión más o aclaración? ¿Somos solo, una pregunta, ¿somos solo los de financiero y tributario los europeístas o hay más? Yo creo que no hay nadie más, ¿no? Los demás no. Yo tuve un profesor en economía que era pro-europeo a tope y era economista y era pro-europeo hasta el final. Pues... Sí, adelante, adelante. El tema de Europa me ha venido al final por convencimiento, ¿no? Es decir, ¿por qué es interesante que estemos en Europa? Pues porque de alguna manera he llegado a la convicción de que solos nos vamos a estrellar y al menos de alguna manera Europa nos va a marcar un poco el camino, ¿no? Nos va a decir por ahí no, porque por ahí van más y vas a tener problemas y muy serios, ¿no? Entonces he llegado a la convicción de que es interesante y que es necesario tener el apoyo detrás de los países de la Unión. No sé el resto que pensaréis. Yo creo que hay un punto de inflexión importante con el tema de la pandemia, el hecho de que la Unión Europea se endeude, ¿no? y que abra la posibilidad de nuevos recursos, de impuestos auténticamente europeos, ¿no? Ese es un debate muy... No me imagino yo bregando toda Europa, cada uno para tirar hacia su agua el tema de las vacunas, por ejemplo, y luego la financiación, que perfectamente estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es un momento para que probablemente nazcan nuevas figuras tributarias a nivel europeo. Bueno, lo de las vacunas, la verdad que ha salido bastante mal. Sí, las compras de vacunas. Sí, pero imagínate si hubiéramos estado solos, ¿pudiéramos haber peleado nosotros o bregado con Alemania? Pues creo que nos hubiéramos quedado un poco fuera. No.
Pues nada, si no hay más preguntas, si os parece, hemos batido récord porque muchas mesas estoy viendo en el grupo de moderadores que ya han terminado y nosotros seguimos aquí con un tema muy interesante. La verdad es que sí. Fijaros que yo, al hilo de lo último, yo procesalistas, recientemente también he tenido muchos a favor de la Unión Europea precisamente por la reforma que se quería hacer del Consejo General, del nombramiento y tal, que dices también, menos mal que a veces nos tienen que llamar la atención para seguir manteniendo la independencia del Poder Judicial, ¿no? Desde la Unión Europea, que a veces hay tentaciones no buenas, ¿no? Pero bueno, pues si no hay más preguntas, intervenciones, vamos a concluir esta mesa. Agradeceros a todos vuestra participación, vuestras brillantes exposiciones y espero que nos veamos al año que viene en la nueva convocatoria de ELIT, ¿vale? Gracias. Buenas tardes y Buenas gracias. tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós.